Bendiga, mis hermanos. Vamos a seguir con el tema de los atributos de Dios. La semana pasada ya vimos algunos de los atributos comunicables, ¿verdad? Aquellos que Dios comparte con sus criaturas. Y estamos continuando con estos atributos. Nada más que con esa nota que nos deja el autor, que aunque son atributos comunicables, como Dios tiene otros atributos incomunicables, esos atributos incomunicables afectan a los comunicables, ¿verdad? Es decir, si Dios es sabio, esa sabiduría es un atributo comunicable. Usted y yo podemos ser sabios, pero como Dios tiene ese atributo de que es infinito y eterno, quedamos que su sabiduría es infinita y eterna, y usted y yo no podemos ser iguales que Él. Entonces, hoy vamos a ver acerca de la veracidad de Dios. Vamos a continuar con el tema, y si nos da tiempo, pues seguimos con el siguiente tema. La veracidad de Dios puede ser descrita como, y aquí viene, aquella perfección en virtud de la cual Él es veraz en su interior, en su revelación y en la relación con su pueblo. Esto significa que Dios es verdadero en contraste con los ídolos que representan lo absurdo y lo falso. Significa además que Él conoce las cosas tal como realmente son, y también habilita al ser humano para conocer la realidad de las cosas, y que Él fielmente cumple todas las promesas del pacto. Entonces, la veracidad de Dios es esa cualidad de Dios, ese atributo de Dios, de que Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Y vemos como Jesús, como una persona de la Trinidad, está diciendo: yo soy la verdad. Dios es real, Dios es veraz. Dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Entonces, Él es real, Él conoce la verdad, porque como lo platicamos la semana pasada con una pregunta que tuvimos al final, el mundo tiene un concepto diferente. En aquella ocasión hablábamos acerca de la moralidad, que era la moral para el mundo, la moral para Dios. También la verdad es diferente para el mundo que para Dios. Lo que conocemos como verdad en el mundo es muy distinto de lo que Dios conoce como verdad, porque Él sí tiene la verdad. Vamos a usar este concepto: Él tiene la verdad verdadera, ¿ok? Y el mundo no la tiene. El mundo, ni siquiera, mis hermanos, si vamos a hablar de temas algo científicos, ¿verdad? Ni siquiera los científicos tienen toda la verdad. Los científicos lo único que tienen es lo que en ese momento saben. Durante siglos, los científicos en las universidades se enseñaba que la Tierra era plana, porque eso era lo que ellos sabían, y eso era lo que enseñaban en las escuelas. Y pobre usted que dijera que no, que la Tierra no era plana. Después, llegados ciertos eventos, ¿verdad?, que usted y yo conocemos, se descubrió que la Tierra no era plana, que era redonda. Ahora los científicos y en las escuelas enseñan que la Tierra es redonda. Sin embargo, la Biblia, dice un versículo de la Biblia, que Dios está sentado, fíjese lo que dice, sobre el círculo de la tierra. Así dice el texto bíblico. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Lo que quiere decir que la Biblia, que Dios ya sabía que la tierra era redonda. Y ese versículo creo que está en Job. No lo voy a mentir ahorita, no me acuerdo muy bien, lo vamos a buscar al rato. Pero ese versículo está muchísimo tiempo antes, de que los científicos dijeran: es verdad, es redonda la tierra. Y así como esa, hay muchas cosas. Hay tantas cosas que el ser humano desconoce, y no estoy hablando de espiritualmente, estoy hablando de cosas reales, materiales, físicas, que desconoce el ser humano por su limitación. Estamos limitados. No conocemos ni siquiera lo que hay aquí afuera de nuestro sistema solar. Hemos mandado una sonda de hace 70 años y apenas está llegando al cerco. Falta muchísimo por explorar, dicen, pero nunca lo vamos a saber. El universo es inmenso. Yo no sé cómo hay gente que se pone a decir: Dios no existe. Digo, ya fueron hasta el último rincón del universo y vieron que Dios no estaba en ninguna parte para que ellos pudieran decir: Dios no existe.
¿no? Pero esa es la verdad que tiene el mundo. Pero la verdad que tiene Dios, como dice el autor, aquí está. Él conoce las cosas tal como realmente son. Y nos habilita a nosotros como seres humanos para conocer la realidad de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos enseña, nos da la capacidad para que sepamos lo que es verdad. Por eso es bueno que usted venga a la escuela bíblica, para que usted conozca la verdad que está en la Escritura. Justo antes de venir estaba viendo un video, ya sabe que falleció el Papa. Y estaban poniendo videos todo el día, ¿verdad? Y en todas partes acerca del Papa. Y pusieron una entrevista donde decía él, el ser gay no es un delito, es una condición humana y Dios nos ama a todos como somos, porque todos somos hijos de Dios. Son palabras de la cabeza de la Iglesia Católica, del hombre que supone que es el representante de Dios, el vicario de Dios en la tierra. Completamente alejado de lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Jesús, reprendiendo a los fariseos, como siempre, les dijo, si ustedes fueran hijos de su padre Abraham, las cosas que a Dios le agradan harían. Pero ustedes son hijos del diablo. Yo no puedo decirle a un gay, tú eres hijo de Dios, ni a un drogadicto, eres hijo de Dios, ni a una prostituta, eres hijo de Dios. No, Dios quiere que seas hijo de Dios. Pero si persistes en tu pecado, no puedes ser hijo de Dios. Porque específicamente el Nuevo Testamento dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y hasta donde yo entiendo, todos los hijos de Dios vamos a heredar el reino de los cielos. Entonces los que practican tales cosas no lo van a heredar, por lo tanto no son hijos de Dios. Y se lo estoy diciendo a alguien que no se considera nada dentro del reino de los cielos, como para que el Papa venga a decir otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que le falta al Papa o le faltó? Pues leer la Biblia, entender la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es quien es la verdad y nos habilita para conocer la realidad de las cosas. No decir lo que es políticamente correcto, lo que la gente quiere escuchar, sino decir lo que es. Y sabe que la gente necesita escucharlo, la realidad, la verdad. Cuando a mí me duele algo y voy al doctor, yo espero que el doctor me diga lo que tengo, no que me diga, no, usted está bien, vaya, si no pasa nada. No, yo quiero que me dé un tratamiento, que me sane, ¿verdad? Imagínense que venga el pecador a la iglesia y aquí le prediquemos que todos estamos bien y que todo está bien y que no pasa nada. No, el ser humano tiene que ser confrontado con la verdad de la palabra de Dios cada vez que venimos a la iglesia. Cada vez que usted canta una alabanza y escucha una predicación, esa palabra que es de parte de Dios tiene que confrontar nuestro corazón. Y lo primero que tiene que hacer es hacer que nos rasguemos las vestiduras y nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Si no pasa eso, no está funcionando la comunión que tenemos como iglesia. A eso venimos, a conocer la verdad de Dios. Entonces, este último aspecto de la veracidad de Dios se conoce comúnmente como su fidelidad. ¿Cuál? El que Dios fielmente cumple todas sus promesas y su pacto, porque Él es veraz. Si Él dijo algo, lo cumple porque Él no miente, Él es veraz. Eso lo conocemos como la fidelidad de Dios. Y es uno de los aspectos más hermosos que yo creo que Dios tiene, su fidelidad. Y es la base de la confianza de su pueblo, amén. Porque yo puedo confiar en que si Él dijo algo, lo va a cumplir. No hay nada que vaya a cambiar eso porque Él ya dijo que lo va a hacer. Y sus promesas son para eso. ¿Cuál es la promesa que más nos gusta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nos agarramos de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, lo va a hacer. Y esa es mi confianza. Y como dice mi hermana, yo llamo las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Y tú eres el predicador, y tú eres el evangelista, y allá está el hijo, ¿qué traes, ma? No, así son porque Dios ya lo dijo. Y eso es verdad. Es la confianza de su pueblo, el fundamento de su esperanza. ¿Y qué dice ahí? La causa de su alegría. Por eso podemos estar contentos, mis hermanos, alegres de que Dios va a cumplir sus promesas. De que si falleció alguien, algún hermano en Cristo, no importa, lo vamos a volver a ver porque Él lo prometió. O sea, en el momento sí me voy a sentir triste por esta separación
física, ¿verdad? Que no lo voy a ver en los próximos días, o quién sabe, porque Cristo viene pronto. Amén. Es que así debe vivir el cristiano. No podemos decir, no, pues de aquí que Cristo venga lo voy a volver a ver, y si viene mañana, y si viene hoy en la noche, o no tenemos ninguna certeza. La única seguridad es que Él viene y viene pronto. Entonces, es la causa de la alegría el que Dios sea veraz. Por eso dice la Biblia, los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque nuestra base, nuestro fundamento es la veracidad de Dios, de su fidelidad. Y si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer, y yo me puedo confiar en eso y estar firme en eso. Qué hermoso es ese atributo del Señor. Gloria a Dios. Y comenzamos con todo, ¿no? Aquí hay otro atributo. La soberanía de Dios. Y aquí vamos a ver algunos temas que ya les había platicado así a grandes rasgos en alguna ocasión, algunos en alguna plática, pero aquí vamos a abundar un poquito más. Bajo este encabezamiento general, consideraremos la voluntad soberana de Dios, es decir, su soberanía al planear y dirigir los asuntos del mundo y de sus criaturas racionales. Consideraremos también el poder soberano de Dios, su omnipotencia, es decir, la soberanía de Dios cuando ejecuta su voluntad. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver primero a la voluntad soberana de Dios. La Escritura considera la voluntad de Dios como la causa final de todas las cosas, de la creación y de la conservación de ellas, del gobierno, de los sufrimientos de Cristo, de la elección y reprobación, de la regeneración, de la santificación, de los sufrimientos de los creyentes, de la vida y del destino del ser humano, y aún de las cosas más pequeñas de la vida. Vamos a leer Mateo 10:29. Para que vea que la voluntad soberana de Dios está en las cosas más pequeñas de la vida. ¿Qué dice Mateo 10:29? ¿Qué dice Mana Reina? No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Escuchen lo que Jesús está diciendo. ¿No van ustedes al mercado y compran 2 pajaritos por unos centavos? ¿Y ahí qué tiene que ver Dios? Pues dice, no son capturados si Dios no lo permite. Todos nosotros vamos al mercado a comprar comida, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero ahí está Dios también. En esas cosas tan insignificantes que parecieran que Dios que Dios está tan ocupado en cosas importantes que, ¿por qué se van a fijar en el marranito que mataron o en la vaquita que mataron para que me den 1 kilo de 10,000? No, Dios está en todo. En todo está el Señor, esa es su voluntad soberana. Pero también vamos a ver, por ejemplo, donde dice los sufrimientos de los creyentes. Primera de Pedro 3:17. A ver. 3:17. Andrea. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Fíjese cómo es la voluntad soberana de Dios. Dice Pedro, mejor es que ustedes padezcan haciendo lo bueno. Si esa es la voluntad de Dios, que padezcan haciendo lo malo. O sea que a veces en la voluntad soberana de Dios, el creyente también sufre penalidades por hacer lo bueno. Y muchas veces, no es que de vez en cuando, no, muchas veces. Antes y ahora en el presente. Y sufre de todo tipo. ¿Por qué es la voluntad soberana de Dios? Porque Él es soberano y como soberano Él hace lo que es mejor, aunque nosotros no creamos que es mejor. A veces que hay cosas inexplicables que suceden, cosas muy feas, y uno se pregunta, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, en su voluntad soberana, Él dijo, esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Y uno podría decir, bueno, vamos a poner un ejemplo así medio burdo, ¿ah?
Imagínense que alguien está predicando, y que mi hermano Jorge está predicando, y que lo empiezan a agarrar a pedradas, y lo matan a pedradas al hermano. ¿Usted cree que eso es bueno? Ya que parece que no, dice, no, ¿cómo? Lo que usted no sabe es que allá atrás había uno que lo estaba viendo cómo lo estaban agarrando a pedradas, y ese es un tal Saulo de Tarso, que después se convierte en el más grande apóstol de la iglesia cristiana, el más grande escritor del Nuevo Testamento. El impacto que causó en la vida del apóstol Pablo, toda la persecución que hizo sobre la iglesia, inclusive la muerte sobre Esteban, donde dice la Biblia que él cuidaba la ropa de la gente que lo estaba matando, llegó al punto culminante cuando se topó de frente con Jesucristo. Así que eso que parecía que era muy malo porque murió Esteban, el diácono de la iglesia, resultó ser algo muy bueno. Y Esteban dijo, he aquí yo veo al Cordero de Dios, ¿verdad? Que está sentado a la diestra, yo a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Para Esteban no fue nada malo, al contrario, dijo, pues yo ya me voy con mi Señor, ya estuvo, ¿no? La cosa va a estar buena cuando se encuentren Esteban y Pablo de arriba, yo quiero ver. Pero la voluntad soberana de Dios es algo que a veces nosotros no alcanzamos a captar, pero debemos de tener la confianza, como veíamos hace rato, sobre la veracidad de Dios. Si ya tenemos que Dios tiene un atributo de que Él es veraz, que Él es fiel, yo tengo que confiar que Él va a obrar en su voluntad soberana de la mejor forma, porque su palabra dice que los pensamientos de Dios son sí y son sí, amén. Sus promesas son para nosotros sí y amén, y que sus pensamientos son lo mejor para nosotros. Dice, yo tengo pensamientos de paz para darlos al fin lo que ustedes esperan. Entonces, si yo conozco esas promesas y sé que Dios es fiel, aunque estén pasando cosas que yo considero que no son buenas, yo voy a decir, bueno, Él es el que sabe, Él es soberano y esa es su voluntad, amén. Job dijo, Dios dio y Dios quitó, y que su nombre sea bendito. Job entendía hasta ese concepto de Dios, de su voluntad soberana, de su fidelidad, de su veracidad. Y él dijo, pues si Él me lo dio, ¿qué tiene? Por algo me lo quitó, no pasa nada. Y ahí dice, y Job mantuvo su integridad y no pecó. Vamos a ver la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Existen varias diferencias en la voluntad de Dios, de las cuales la más común es la que existe entre la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. La primera es la voluntad del decreto de Dios, que está plenamente escondida en Dios. Mientras que la segunda es la voluntad del precepto, la cual le revela en la ley y en el evangelio. Esta distinción está basada en Deuteronomio 29:29. Vamos a leerlo, a entender un poquito más claro este concepto. Deuteronomio 29:29. Hermana Reina, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Bueno, fíjese qué claro es esto, ¿no? Creo que lo habíamos tocado en alguna de las clases anteriores donde decíamos que Dios es tan grande que jamás lo íbamos a alcanzar a conocer, nunca en toda la eternidad, porque Él es infinito, y que había ciertas cosas que Él había querido revelarnos a nosotros para que lo conociéramos, pero hay otras cosas que, como dice el versículo que acabamos de leer, son secretas para nosotros. Hay cosas que no vamos a entender por qué Dios las hizo de esa manera, y Él ni siquiera se tomó la molestia de tratar de explicarlo. Dijo, no se preocupen, ustedes nomás con esto que yo les di. Y es muy imposible, es mucha información, ¿no? Y es imposible a veces, mi hermano, que querramos entrar en detalles de ciertas cosas. Por eso cuando me dicen, oye hermano, que si leo el Macabeos, que si leo el libro de No, que si leo, que miré unas conspiraciones ahí en el YouTube, que esto, el hermano, póngase a leer la Biblia. Deje las conspiraciones y deje los Macabeos y deje el libro de Tobías y todo lo que no sea Biblia, déjelo a un lado.
Es demasiada información lo que hay en la palabra para que usted pierda el tiempo en otras cosas conspiranoicas. ¿Verdad? No, que me mandan un video de que Cristo viene. Pues sí, no me tienen que mandar un video de que Cristo viene. Ahí lo leí en la Biblia en la mañana. Que es tu segunda venida. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que Dios nos ha revelado y lo que es secreto de Dios. Vamos a dejarlo así porque por algo Dios lo dejó en secreto. Inclusive si usted lee el libro de Daniel, dice la Biblia que el ángel le enseña muchas cosas a Daniel y al final le dice, pero sella el libro. Todavía no es el tiempo de este cumplimiento. O sea, hay cosas que Daniel vio y no pudo escribirlas porque el ángel le dijo, no las escribas, es un secreto. Vamos a hacerla para que tú vieras. Qué curioso, ¿verdad? Y al final, el ángel le enseña al apóstol Juan en la isla de Patmos todo lo que Daniel había visto, porque Apocalipsis es la continuación de Daniel. Todo lo que Daniel vio y no escribió, sí lo escribió Juan, y el ángel le dice, y escríbelo. Hay una de las partes donde dice, y yo Juan estaba llorando, porque no había nadie digno de romper los sellos, ¿se acuerda? Y dice, un ángel me dijo, ya no llores Juan, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y él tiene la autoridad para romper el sello y leer el libro. Y llegó Jesús, recién resucitado, ¿verdad? Y agarró el libro y lo abrió y nos lo reveló. O sea que lo que fue secreto un tiempo, algunos siglos, lo que Daniel no pudo escribir, dijo Dios, ahora sí, es tiempo de que la iglesia sepa de qué se trata esto. Léanlos, comparen lo que ve Daniel con lo que está en Juan, en Apocalipsis que escribió Juan. Es lo mismo, pero es la continuación. Es desglosado. Los secretos son del Señor. La voluntad secreta de Dios es mencionada en los Salmos, en Daniel, ¿qué le digo? En Romanos, en Efesios, y su voluntad revelada en Mateo, en Juan, en Romanos. La primera, que es la secreta, pertenece a todas las cosas que Dios desea realizar o permitir y que por eso son absolutamente ciertas. La segunda hace referencia a las obligaciones que Dios prescribe al ser humano. Representa el camino en el cual el ser humano puede disfrutar la bendición divina y la desobedece con frecuencia. Es cierto, ¿no? O sea que la voluntad que Dios nos revela en su palabra, que es para nosotros, es para que Dios nos bendiga. Ese es el propósito. Por eso dijo Dios, eso sí les voy a decir. Quiero que vivan de esta manera, que me agrada de esta forma, y quiero bendecirlos. Y dice el autor, y desafortunadamente, ¿verdad? La desobedecemos. Y si la desobedecemos, pues no nos bendice el Señor. Así es. Si tienen preguntas, anótelas allí y a ratito las vemos. Número 2. La libertad de la voluntad de Dios. Hay ciertas cosas que Dios obligatoriamente ordena. No puede dejar de amarse a sí mismo y deleitarse en la contemplación de sus propias perfecciones. Escuche qué diferente es esto, Sin embargo, no lo hace bajo compulsión, sino que actúa de acuerdo a su ley interior. ¿Qué pasa cuando vemos a un hombre o una mujer que todo el tiempo está diciendo, es que yo soy guapísimo, mira qué perfecto soy, etcétera, etcétera? Caes mal, mijito, caes mal, ¿verdad? Decimos, qué vanidoso, qué creído. Pero dice, pero Dios no es vanidoso ni creído, sino que Él es tan perfecto y Él es tan veraz que no puede negar que Él es perfecto. Y su naturaleza es contemplarse en toda su gloria. ¿Me explico? O sea, si Dios dice, yo soy santo, 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 no decimos, ay, qué presumido, sino que decimos, es cierto. Dios es santo, 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 porque Él es perfecto. Y es tan perfecto que no puede dejar de decir, pues, todas sus cualidades, porque entonces sería mentiroso. Es lo que dice el autor, no lo hace como una compulsión, sino que esa es la ley que rige a Dios, porque Él es veraz.
Ninguna necesidad tal caracteriza la voluntad de Dios con referencia a sus criaturas. Dios elige voluntariamente qué cosas y a quiénes Él quiere crear. Escuche, Dios lo eligió para crearlo. Aleluya. O sea, Dios un día dijo, voy a crear a Elías y lo voy a hacer así. Voy a crear a Analí de esta manera. La voy a hacer morenita. Voy a crear a Andrea. Fíjese, escuche lo que estoy diciendo. Dios se tomó el tiempo de todo lo que Él tenía que hacer para elegir voluntariamente. Decir, voy a crear a Jesús. Voy a crear a Verónica. Él no dijo, voy a hacer un montón de seres humanos ahí, a ver cómo salen, todos chuecos y todo. No. Él se tomó el tiempo de pensar en cómo iba a ser nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra tez, nuestra voz, nuestro cabello, ¿verdad? Porque dice Jesús que el Padre tiene aún contado nuestros cabellos. ¿Sabe cómo se me figura? Como cuando tenemos bebés chiquitos en casa. Que estamos viendo a ver qué hace. Si levanta un dedito, hay que tomar una foto porque levantó el dedito el niño. Sí, así los traemos, ¿no? Y que hizo una burbuja con la baba. Uy, hizo una burbuja con la baba. Y ay, qué bonito, hay que subirlo, ¿verdad? Así me figura que Dios está con nosotros. Porque somos sus hijos, somos sus creaciones, sus criaturas. Y Él se tomó el tiempo de hacer cada cosa. Y me imagino al Señor como un artista, ¿verdad? Dijo, te lo voy a poner como que un lunar, más o menos ahí. Como aquí, acá. Y a Elías que tenga lunares en la lengua, bien raro. 2 lunares en la lengua, para que la gente diga, ¡ay, qué raro está eso! Ese es el Señor, que voluntariamente, libremente, Él decidió a quiénes crear. Y los tiempos, escuche mi hermano, qué hermoso. Y los lugares y circunstancias de su vida. Aleluya. Dijo, voy a crear a Siria, así. Pero no la voy a mandar hasta por el siglo XX, por allá. Es más, dijo, y van a ser en Honduras. Aleluya. No la puso allá en Argentina, ni la puso allá en Estados Unidos. No, allá en Honduras. Ahí mero va a ser. Y su papá va a ser así, y su mamá va a ser así. ¡Wow! Imagínense lo que hace Dios. El tiempo que se tomó en pensar en nosotros. ¿Con cuánto nos ama Dios, mis hermanos? Él señala los caminos de todas sus criaturas racionales, determina sus destinos y los usa para sus propósitos. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo somos. Él nos creó a todos. Él ya sabe de antemano quiénes sí van a abrir su corazón para recibir a Jesús y quiénes no, aunque Él no quiere que nadie se pierda. Él le da al ser humano la autoridad de decidir si lo quiere o no lo quiere, pero Dios ya lo sabe, porque el tiempo está en Él y Él sabe todas las cosas. Entonces dice, bueno, este no me va a querer, ni modo, y va a hacer esto y va a hacer esto, entonces lo voy a usar para mis propósitos de todas maneras. Entonces Dios ya sabía que Judas iba a traicionar a Jesús, ¿sí? Sí, ya sabía. ¿Y por qué lo dejó? Pues para que cumpliera la voluntad de Dios, que era que Jesús fuera a la cruz, para que muriera por mis pecados. Pero entonces pues es que Judas no iba a querer, Dios ya sabía que no iba a querer, por eso lo escogió a él. Era el malo de la pandilla. Si no, que no iba a entregar Pedro, a lo mejor, ¿eh? No, Pedro nada más lo negó, pero es que Dios ya nos conoce. Y aún las cosas que nos pasan mal por nuestras malas decisiones, Él las encausa las usa para sus propósitos. Así que usted está aquí en esta tarde porque Dios usó toda su vida, las circunstancias que lo rodean, y todo lo encaminó para que usted lo conociera y en esta hora estuviera sentado aquí aprendiendo de la palabra de Dios. Oye, Señor, pero yo andaba de asesino, de ratero, de drogadicto. Sí, yo ya sabía, porque eres bien cabezón. Pero mira, lo acomodé de tal forma que aunque andabas haciendo eso, ibas a llegar ahí. Como le dije la vez pasada, no somos accidentes. No es que mi mamá quedó embarazada y no quería, ¿no? Esa es una mala decisión que tomó, o a lo mejor, no sé, ¿verdad? Mujeres violadas, abusadas, no sé. Pero Dios ya sabía.
y Dios nos trajo aquí. Esa fue su voluntad. Y si bien es cierto que las dota de libertad a las criaturas que hace, su voluntad aún controla las acciones, por lo que estamos platicando. Dios ya sabe qué vamos a escoger y sabe el resultado de lo que vamos a escoger y utiliza ese resultado para sus planes y sus propósitos. La Biblia habla de la libertad de la voluntad de Dios en los términos más absolutos. Y vamos a leer nada más un versículo. El primero, Job 11:10. Job 11:10. Primero, ¿lo tienes? David, Job 11:10. Job 11:10. Y en el polvo me has de volver, no me vaciaste como leche. No, 11:10. 11, sí, Aquí está, dale. Sí. Dale. Si él pasa si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Dice, si Dios pasa y llama a juicio, ¿quién? ¿Quién podrá contrarrestarle? O sea, ¿quién le puede decir a Dios que no? Porque acuérdense que Job se puso en un plan de que, Señor, si yo no había hecho nada, ¿por qué, Señor? Óigame, no. Hasta que Dios le dijo, ve, espérate, Job, yo soy Dios, yo soy soberano, yo sé lo que hago. ¿O estabas tú cuando hizo las estrellas? ¿Estás tú cuando la cabra montés está pariendo allá en el monte y no hay nadie? ¿Tú estás ahí o qué? ¿Y cómo acabó Job? Sí, Señor, perdón. Hablaba de cosas, dice, que no sabía. Perdóname, Señor. Por ahí anda una cantante muy famosa cristiana que dice, yo no le acepto a Dios un no. Yo oro y no, yo no le acepto a Dios un no. Yo, como si la oración de ella le hiciera una manita así a Dios para que dijera, entonces sí, perdón. No, mis hermanos, nuestra oración solamente va a ser escuchada y llevada a cabo, contestada con un sí, cuando nuestra oración se empareja con la voluntad de Dios. De hecho, es lo que dice la Biblia. Ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites. Lo que tenemos que pedir es conforme a la voluntad de Dios, y entonces vamos a recibir. Entonces siempre se van a contestar nuestras oraciones. Siempre, porque nos acoplamos con la voluntad de Dios. Así Dios quiere que participemos, que entendamos, que maduremos hasta que lleguemos a ese punto. Mi oración no obliga a Dios a que haga nada. Es imposible que yo, tan insignificante que soy, pueda obligar a Dios a cambiar sus planes nomás porque yo quiero. Había una hermana que decía, cada vez que predican de Apocalipsis y me da miedo, yo le digo, Señor, todavía no vengas. Imagínense, ya viene Jesús montado en su caballo, ojalá el caballo para atrás, espérate, porque la hermana está diciendo que todavía no vaya, entonces hay que esperarnos. No, así no es. Dios sabe cuándo va a venir, como Dios sabe lo que sí va a hacer y como lo que no va a hacer, etcétera, etcétera. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que cuando Dios contesta una oración, no siempre la contesta que sí. La mayoría de las veces que usted y yo oramos, Dios contesta, espera. La gran mayoría, yo diría que un 80-90% de las veces Dios nos dice, espera. Y a veces del otro 10%, como que la mitad de Dios dice, no. Y tenemos que aprender que esa es la voluntad soberana de Dios. No, y ya. Dice el apóstol, ¿verdad? 3 veces oré al Señor para que me quitara el aguijón de la carne. Y la divina respuesta me dijo, bástate de mi gracia. Bástate porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios le dijo, no te voy a sanar. Así como estás, te quiero enfermo para que prediques, así enfermo. Y dice Pablo, pues para que no me envaneciera, yo creo, para que no dijera, yo soy el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso Dios me tenía enfermo. Y uno diría, pues qué raro, a lo mejor, ¿no sería mejor tener un apóstol sano para que ande más activo? Dijo Dios, no. Así enfermito te quiero que prediques. Entonces, otra vez, la Biblia habla de la voluntad de Dios en los términos más absolutos.
Dios hace según su voluntad lo que Él quiere porque Él es soberano. Y vamos a ver si me da tiempo del número 3. ¿Qué es? Está un poquito largo, pero vamos a tratar de darle. La voluntad de Dios con relación al pecado. Eso está interesante. Surgen serios problemas acerca de la relación de la voluntad de Dios que tiene hacia el pecado. Si Dios planificó todas las cosas, entonces también planificó la entrada del pecado al mundo. ¿Será cierto entonces que con esto Dios se convierte en el autor del pecado? Oh, qué interesante pregunta. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que Dios mismo no decidió crear el pecado, ni logró realizar su realización concreta. Ahí va otra vez. Él permitió que sus criaturas racionales, ahí está, ¿verdad?, pequen, obteniendo es de esta manera la entrada del pecado al mundo sin llegar a ser él mismo el autor. ¿Dios ya sabía que iba a entrar el pecado al mundo? Sí, pero Él no es el autor, porque Él nos dio a nosotros la oportunidad de decidir. Como le he dicho muchas veces, Dios creó al ser humano para que fuera su amigo, para que fuera su hijo, para compartir una comunión con Él. No lo quiso como un robot ni como un perrito adiestrado. Le dijo, tú tienes que decidir. Yo quiero ser tu amigo, pero tú también tienes que tomar esa decisión. La decisión que Dios quería que tomáramos era, sí, Señor, si quiero. Y el ser humano dijo, no que yo. Y en ese no quiero entró la rebeldía, la desobediencia y el pecado. Y ni modo. Vamos a decir que Dios permitió que entrara el pecado, pero Él no lo creó. Esta explicación del asunto no resuelve el problema totalmente, pero salvaguarda la idea de la pureza moral de Dios. Otro problema surge de la relación entre la voluntad secreta y la revelada. Se ha afirmado muchas veces que esta relación es contradictoria. Su voluntad secreta abarca muchas cosas que Él prohíbe en su voluntad revelada y excluye muchas cosas que Él ordena en su voluntad revelada. Vamos a ver este. Dios decretó que los judíos debían crucificar a Jesús. No obstante, cuando ellos hicieron esto, contradijeron la voluntad revelada de Dios. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al hacer esta distinción, estamos usando la palabra voluntad de dos sentidos diferentes. Se ha determinado por medio de su voluntad secreta lo que Él hará o lo que acontecerá. Por otro lado, por medio de su voluntad revelada, Él nos revela lo que nosotros debemos hacer. Es absurdo pensar que de acuerdo a su voluntad secreta, Dios se complace en el pecado y de acuerdo a su voluntad revelada, no se complace en el pecado. De hecho, de que Dios decretó que el pecado entrara en el mundo, no significa que se agrada de lo que sucede. Entonces, lo que está diciendo el autor es, a ver, cuando crucificaron a Jesús, eso está mal, pero Dios lo permitió porque era algo bueno, pero está como que enredoso, dice el autor. No se preocupen, volvemos a caer en lo mismo. Dios ya sabía que los fariseos le iban a tener envidia a Jesús. Ella lo sabía. Y sabía que lo iban a querer matar. Ya lo sabía. Y para Dios eso no era algo que Él dijera, quiero que lo maten, pero sabía que era la consecuencia. Vamos a poner un ejemplo. Usted sabe que su vecino tiene 2, 3 perros Doberman o Pitbull y que son bien agresivos. Usted ya lo sabe porque los ha visto y los ha escuchado. Usted toma la decisión de brincarse por una pelota que se le fue. ¿Cuál cree que va a ser la consecuencia de que usted entre ahí? Lo van a morder, ¿verdad? Es un hecho. Bueno, Dios ya sabía acerca del carácter y el temperamento de los fariseos, pero Jesús tenía que venir a hacer su plan. Él ya lo sabía y utilizó a los fariseos para cumplir con su plan, que era que Jesús muriera por sus pecados y por los míos. Y mire, escuche esto, el diablo pensaba que estaba ganando cuando Jesús estaba en la cruz. Cuando Jesús fue abofeteado, latigado, golpeado, crucificado, dice que se ensañaron con el Señor. ¿Por qué? Porque ahí estaba el diablo, mis hermanos. Satanás estaba ajijiji, jajaja.
Y el diablo no tenía ni la menor idea que nos estaba haciendo un favor a nosotros. Que cada latigazo que le daba al maestro era por el perdón de mis pecados. Si el diablo hubiera sabido eso, no lo lleva a la cruz, lo trata de impedir, no lo va a llevar a lograr. Pero el diablo se cayó de espaldas cuando Jesús resucitó. Entonces, mis hermanos, Dios permite que pasen cosas porque su voluntad es que el plan que Él ha trazado se lleve a cabo. Y como le dije en un principio, Él ya sabe los cauces por donde va a pasar esto, porque conoce el ser humano. Él ya sabe lo que va a suceder con las decisiones que toma el ser humano. Y en base a eso, Él ha planificado para usted y para mí y para toda la humanidad. Y hasta aquí dejamos el tiempo de la transmisión. Dios le bendiga allá en casa. Vamos a ver si le paré aquí.